Imagina un reino dividido, donde las familias más poderosas de la tierra luchan por algo más que un simple trono. Una lucha por el poder, la sangre, la traición y la venganza. Las batallas que se libraron entre dos casas nobles, la casa de Lancaster y la casa de York, no solo determinaron quién gobernaría Inglaterra, sino que también alteraron el curso de la historia de Europa. Las guerras de las Rosas, la sangrienta lucha por el trono de Inglaterra. Durante más de 3 décadas, el país fue arrastrado a un conflicto brutal, en el que se derramaron ríos de sangre, se tramaron traiciones y se gestaron alianzas imposibles. Cada victoria y cada derrota en este enfrentamiento dejó huellas profundas, no solo en los protagonistas de la guerra, sino también en la historia misma de Inglaterra. Hoy descubriremos los secretos más oscuros de este conflicto. Te invito a un viaje al corazón de una de las guerras más épicas de la historia. ¿Estás listo para adentrarte en la historia de las guerras de las Rosas? Pero antes de continuar, asegúrense de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia fascinante. El origen de la guerra, el imperio de los Plantagenet. Las guerras de las Rosas no nacieron de la nada. Para entender su origen, tenemos que retroceder a los turbulentos días del reinado de Enrique VI, un monarca débil, incapaz de controlar los poderosos nobles que se disputaban el poder detrás del trono. Enrique VI, quien ascendió al trono en 1422, fue un rey que, debido a sus problemas mentales y su falta de liderazgo, dejó a Inglaterra vulnerable a las luchas internas. La casa de Lancaster, a la que pertenecía Enrique VI, se vio desbordada por la ambición de los York, liderados por Ricardo, duque de York. En un ambiente de inestabilidad, el conflicto entre las dos casas se intensificó, pero lo que realmente encendió la chispa fue la disputa por el derecho al trono. Los Yorks, con su propio reclamo legítimo, se sintieron traicionados por la falta de poder y la ineficacia del gobierno Lancaster. La batalla de St. Albans, el primer golpe de sangre. En 1455, las tensiones alcanzaron su punto máximo y estalló la primera gran batalla, la batalla de St. Albans. Fue aquí donde las dos casas rivales se enfrentaron por primera vez en una batalla decisiva. Esta fue la primera vez en la que la casa de York, encabezada por Ricardo de York, demostró su poder militar. El resultado fue impactante. Enrique VI fue capturado y su ejército Lancaster sufrió una humillación pública. Pero lo que más sorprendió al mundo fue que el futuro rey, Eduardo IV, el hijo de Ricardo de York, demostró su feroz destreza en el campo de batalla a tan solo 18 años. Lo que parecía una victoria para los Yorks rápidamente se convirtió en una espiral de sangre y venganza. ¿Cómo reaccionaron los Lancaster ante esta humillación? Lo que siguió fue un conflicto imparable, con alianzas rotas, traiciones y muertes, todas luchando por el control del trono. El ascenso de Eduardo IV, un trono sangriento. A pesar de los reveses y las derrotas sufridas por los Lancaster, los York se alzaron con el poder en 1461, cuando Eduardo IV fue coronado rey de Inglaterra. Sin embargo, este trono recién ganado estaba teñido de sangre. La victoria de los Yorks no significó la paz, sino que desencadenó aún más luchas internas y confrontaciones. El reinado de Eduardo IV fue marcado por intrigas cortesanas, traiciones y batallas sangrientas, mientras las dos casas continuaban luchando por la supremacía.
Eduardo IV se enfrentó a la traición de algunos de sus propios aliados, como el noble Richard Neville, conocido como el Conde de Warwick, quien al principio fue uno de los mayores apoyos de los York, pero se rebeló debido a diferencias políticas y personales. Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes, tenía el poder de crear y destruir monarcas, y fue responsable de la ascensión de Eduardo IV, pero también de su caída temporal en 1470. La caída de los Yorks, la traición de los Lancaster. Mientras los York luchaban por mantener el control, los Lancaster nunca dejaron de pelear por su trono. En 1470, la situación dio un giro inesperado. En una serie de alianzas y traiciones, los Lancaster regresaron al poder bajo el liderazgo de Enrique VI, quien, por un tiempo, fue restaurado como rey. Pero la guerra no terminó allí. La batalla de Tewkesbury, en 1471, fue el escenario de una de las confrontaciones más brutales de toda la guerra. Los Lancaster fueron derrotados de manera decisiva, y Enrique VI fue asesinado en la Torre de Londres, eliminando así la línea de sucesión Lancaster de manera casi definitiva. Esta victoria marcó el principio del fin para la casa de Lancaster, pero no la paz. La muerte de Ricardo III, el último suspiro de los York, en 1485, casi 30 años después de la primera batalla, la lucha llegó a su fin en una de las batallas más legendarias de la historia inglesa, la batalla de Bosworth Field. Aquí, el último monarca de la casa de York, Ricardo III, se enfrentó a Enrique Tudor, quien pertenecía a la familia Lancaster, pero que había reclamado el trono a través de su madre, una de las pocas sobrevivientes de la casa Lancaster, Ricardo III, quien era conocido por su brutalidad y sus métodos despiadados para mantener el poder, fue derrotado y muerto en el campo de batalla. Enrique Tudor ascendió al trono como Enrique VII, marcando el fin de las guerras de las Rosas. Pero no terminó con la reconciliación. Enrique VII, al ser un monarca de la casa de Tudor, fundó una nueva dinastía, pero la historia de la guerra y la violencia no se desvaneció fácilmente. La última resistencia, la casa de Tudor y el legado de las Rosas. Aunque la guerra había terminado, el legado de las guerras de las Rosas perduró. Enrique VII, el nuevo rey, se casó con Isabel de York, uniendo así las dos casas rivales bajo un solo linaje. Sin embargo, las cicatrices del conflicto siguieron presentes, y la desconfianza entre las casas sobrevivientes nunca desapareció por completo. La casa Tudor emergió victoriosa, pero las tensiones y las traiciones nunca fueron olvidadas. En su reinado, Enrique VII tuvo que luchar contra las conspiraciones internas y las amenazas externas, todo mientras mantenía la estabilidad en un reino desgarrado por la guerra. Las guerras de las Rosas dejaron una marca indeleble en la historia de Inglaterra, pero también establecieron las bases para el surgimiento de una nueva era, la dinastía Tudor, que cambiaría el destino de Inglaterra y del mundo. Conclusión. Las guerras de las Rosas fueron mucho más que un simple conflicto entre dos casas. Fueron una serie de luchas sangrientas, traiciones, alianzas rotas y un mar de ambición. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de todo el sufrimiento y la violencia, el final de la guerra no significó el fin de la lucha por el poder en Inglaterra. Cada victoria, cada derrota, cada traición dejó una marca indeleble en la historia del reino. Lo que comenzó como una lucha por el trono se convirtió en una historia de poder, supervivencia y legado. Y hoy, más de 500 años después, seguimos fascinados por las historias de aquellos que lucharon, perdieron y ganaron en este conflicto épico.
Las guerras de las Rosas no solo definieron el destino de Inglaterra, sino que también dejaron una lección crucial. En el mundo del poder, la sangre nunca se olvida. Las guerras de las Rosas sumergieron a Inglaterra en una lucha sangrienta por el trono, marcada por traiciones y ambiciones desmedidas. Pero mientras en Inglaterra las familias se enfrentaban por el poder, en Francia emergía una figura singular que cambiaría el destino de una nación entera. En nuestro próximo video, el enigma de Juana de Arco, la doncella que cambió el destino de Francia, descubrirás cómo una joven campesina, guiada por visiones y una fe inquebrantable, lideró ejércitos y desafió a los más poderosos. No te pierdas esta historia impresionante y llena de misterio. Haz clic ahora y adéntrate en la increíble vida de Juana de Arco. Deja tus comentarios y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like, comentar y compartir. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo. Todos simplemente somos.